Nos planteamos realizar la perspectiva cónica del cuerpo representado en la figura mediante su planta y su alzado. Como se puede ver, ese cuerpo está formado por un cilindro inferior de una cierta altura y de este diámetro y un cilindro central, digamos, de la altura correspondiente a este valor, y este sería la base. Y luego simétricamente tenemos otro idéntico al inferior en la parte superior. Esos son los elementos que tenemos que representar. Empecemos dibujando sobre la planta los elementos que tenemos en la misma, y las dos bases las vamos a enmarcar en dos cuadrados con sus lados, digamos, formando aquí un cierto ángulo con el plano del cuadro. Por ejemplo, 45 grados cada uno de ellos. Una vez hecho eso, vamos a hallar los puntos de fuga de esas dos direcciones fundamentales marcadas por los cuadrados, y tendremos ahí el F y el F', y a continuación hallaremos los métricos asociados. Pondremos en la parte derecha la altura de la línea horizonte en la línea de tierra y colocaremos la posición del punto principal P. A continuación, realizamos un arco de centro F y radio CV para hallar el métrico asociado al punto de fuga F. Y a ese punto métrico le vamos a llamar M. Una vez que tenemos eso, haremos lo mismo con F', con centro en F' y radio F'V, haremos un arco y en su corte con la línea de horizonte tendríamos ahí M'. A continuación localizamos estos puntos sobre la línea horizonte. Para ello dibujamos esta circunferencia de este radio y la que va a los puntos F y F'. Coinciden, puesto que hay 45 grados en las dos direcciones fundamentales. Colocamos esas circunferencias en la línea del horizonte y posicionamos las letras F', F' y M'. Ya tenemos los elementos, digamos, sobre la línea de horizonte. Una vez hecho eso, haríamos una línea vertical por el punto P, y aquí en planta se confundiría con A, y esa línea vertical pues la tendríamos aquí en el punto A en la línea de tierra. Bien, hacemos la cónica del cuadrado mayor. Para ello unimos A con F y con F', que es hacer esta dirección y esta dirección en cónica. Para llevar esta medida como lados del cuadrado, pues la colocaremos aquí en la parte derecha de la figura. Esta longitud la vamos a poner aquí. Como queremos llevar esa medida en una recta que fuga F', desde este punto uniremos con M', y en su corte con esta recta tendríamos ahí la cónica del segmento en cuestión. Haríamos lo mismo con este segmento, que es igual al anterior, en una recta que fuga F. Por tanto, esa medida la pondremos aquí hacia la izquierda y uniríamos con M y tendríamos ahí el otro punto. Una vez que tenemos eso, por este punto y por este haremos sendas paralelas, es decir, fugando a F y F'. No olvidemos que no debemos ir a M y a M' más que cuando sean para obtener mediciones o puntos situados en rectas y como extremos de segmentos de una determinada longitud. Bien, una vez hecho eso, vemos que esta medida es precisamente este lado que teníamos anteriormente. Bien, una vez hecho eso, pues vamos a ver lo siguiente. Nosotros sabemos que por el método, el programa de CAD que estamos utilizando, como la elipse que tenemos que dibujar, que es la perspectiva cónica de la circunferencia de la planta, estas son las 4 tangentes en los extremos de 2 diámetros, pues con eso sería suficiente para dibujar la elipse representativa. Vamos a ver, no obstante, un método para que se pueda realizar dicha elipse a partir de puntos, que es el método que cuando estamos haciéndolo a nivel, digamos, gráfico, mediante utilización de elementos de dibujo convencionales, pues nos permitiría sacar una serie de puntos que unidos determinan la perspectiva cónica de esa circunferencia, que es, como digo, una elipse. Nosotros ya digo que podíamos perfectamente haber obtenido aquí la elipse haciendo por los métodos anteriores dibujada de una manera indirecta. Pero vamos a ver un método pues basado en unas propiedades de la circunferencia tangente a un cuadrado, inscrita en un cuadrado. Por tanto, lo que hacemos es, en figura aparte, primero trazamos las diagonales de ese cuadrado, que sería unir este punto con este y unir este punto con este. Este sería la cónica del centro de la circunferencia. Dibujemos aquí esa circunferencia en la parte derecha y el cuadrado correspondiente. Y igualmente dibujemos las diagonales. Como vamos a ir viendo, esta figura real la vamos a ir traduciendo aquí. Una vez hecho eso, eliminamos algunas líneas y hacemos por este centro la paralela a uno de los lados, que sería este punto, unirlo con F, y esa paralela pues nos determina aquí
este punto y este otro, que corresponderían a este y a este, que son dos puntos exactos de la circunferencia y por tanto de la elipse perspectiva de la misma. A continuación, por este centro haríamos una paralela a este otro lado y obtendríamos aquí otros dos puntos, que sería este centro unirlo con la otra fuga, y tendríamos este punto y en su prolongación tendríamos el otro. De esta manera tenemos ya 4 puntos de la curva y bueno, pues si tuviéramos poco tiempo podríamos hacer el trazado lo más preciso posible, de modo que conocemos 4 puntos y las tangentes en ellos, que no es poco, pero vamos a intentar ver método para sacar más puntos de la curva. Bien, ese método consiste en lo siguiente. Vamos a dividir cada porción, o sea, como se ve, el cuadrado este inicial lo hemos obtenido de él 4 cuadrados idénticos. Y entonces vamos a hallar el punto medio de cada cuadrado. Para ello tomamos la diagonal de uno de ellos, que sería esta que hacemos aquí en color azul, y obtenemos este punto de corte. Bueno, pues por ese punto de corte vamos a hacer una paralela a este lado y sacaremos aquí el punto medio de esta semimita. Es decir, es como si dividiéramos el lado del cuadrado en 4 partes iguales. Y eso es lo que vamos a hacer. Tenemos aquí esa línea y sacamos aquí tanto este punto como este, que son los puntos medios de este semilado y este semilado. Esa operación la haríamos aquí en cónica. Tenemos aquí estos puntos, entonces vemos que unimos este con este. Obsérvese que este corresponde a este y este de aquí corresponde a este. Pues al unirlos mediante esta línea azul, tenemos este punto de corte con la otra diagonal, que era esta que teníamos. Y ahora este punto lo unimos con F', es decir, el equivalente a hacer esta paralela, y sacaremos aquí este punto que corresponde con este, y si prolongamos, tendremos este otro punto que se corresponde con este. Esta operación la vamos a realizar en otros cuadrados, pero también podemos ver, entonces vemos que a este punto le vamos a llamar 1, que este va a ser el 1, y al punto de la parte de arriba el 2, que se corresponde con este 2 de aquí. Una vez hecho eso, vamos a ver que este punto de corte de la línea 1, 2 con esta diagonal de la derecha nos da este, por el cual podemos hacer una paralela a este lado. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer aquí. Este es el corte de la diagonal esta con este punto. Y una paralela significa, tenemos aquí el 3 y el 4, pues este sería unir este punto con la fuga y determinaríamos sobre los lados el 3 y el 4, que serían este es el 3 y este es el 4. Bien, a continuación por este punto de corte de la línea 1, 2 con esta diagonal del cuadrado pequeño, pues tendríamos otro punto porque podemos hacer esta paralela y eso lo traducimos a la perspectiva. Este sería el 5 y tendríamos aquí igualmente el 5 y el 6, que serían estos de aquí. Y por último, el corte de esta línea 5, 6 con esta diagonal nos da este punto, hacemos esta paralela y es simplemente terminar el proceso para tener convertidos, este sería el 7, que corresponde a este, y este sería el 8, que corresponde a este. Podemos observar un detalle, que estos son, como se puede ver, todos los puntos con la numeración que hemos indicado aquí, son puntos que son puntos medios de los semilados. Pero en cónica esos puntos medios no aparecen como puntos medios, debido a la deformación que la cónica produce. Bien, una vez hecho eso, vamos a ver que nosotros podemos, trabajando con estos puntos, obtener puntos exactos de la circunferencia y por tanto traducidos aquí serán puntos exactos de la elipse. Para ello, lo que haremos, por ejemplo, será unir, por ejemplo, el punto, vamos a ver, que será extremo de un diámetro, por ejemplo este, con el vértice este de la esquina, y luego el extremo opuesto con este número 4. Que es el punto medio de este semilado. Bueno, pues la intersección de esas dos líneas será un punto exacto de la circunferencia. Vamos a ver que vamos a hacer ahora en la parte inferior, vamos a repetir la figura anterior, y hemos puesto aquí unos vértices A, B, C, D a los lados, a los vértices del cuadrado, y los vamos a localizar aquí. Hemos limpiado un poquito la figura en la parte inferior, y vamos a ver, digamos, este proceso. Por tanto, localicemos los vértices A, B, C y D aquí en la perspectiva. Este ya se recordará que era el punto A y aquí tenemos los 4 vértices. Bien, tenemos aquí los puntos con la numeración indicada que corresponden a estos de aquí y los vértices. Una vez hecho eso, pues como decimos, lo que vamos a hacer va a ser coger el punto, este extremo de este diámetro y lo vamos a unir con C, que equivaldría el punto, este diámetro sería este de aquí, que es el punto medio entre el 8 y el 1,
si este es el 1 y este es el 8, nos estamos refiriendo a este, y este es C. Pues uniríamos ese punto con C. Y el opuesto, el 2, con el 4, que sería este de aquí, el punto medio entre el 2 y el 7, el punto medio, no el 2, sino el punto medio del 2 y del 7 con el 4. Observamos que aquí, vamos a ampliar para que se vea, estas dos líneas se cortan en un punto exacto de la circunferencia. Por tanto, eso, si lo hacemos traducido a la cónica, será un punto exacto de la cónica. Bien, entonces, una vez hecho eso, tenemos que, vamos a colocar esto bien para que se vea bien todo. Bien, tenemos que esa operación ahora podemos repetir la contraria, es decir, unir este extremo con uno de los de aquí. Por ejemplo, vamos a unir este extremo, el 8, con el B, que sería el punto medio, perdón, no el 8, siempre lo digo mal, es el punto medio entre el 8 y el 1. Si este es el 1 y este es el 8, el punto medio. Pues ese lo vamos a unir con B, mediante una recta, y luego el opuesto lo unimos con el 3. Y el opuesto, que sería este, lo uniríamos con el 3. Y ahí tendríamos, este sería otro punto exacto de la curva. Esa operación la podemos hacer, ahora hemos empezado con este. Podríamos hacer este extremo con el punto medio, con el opuesto, la esquina opuesta, y este de aquí con el 6, y se cortarían en este punto. Este de aquí lo uniríamos con el A, y el opuesto con el 5, y se cortaría en este punto. Eso lo podemos hacer, y en fin, no lo vamos a hacer ahora aquí para no complicar en exceso de líneas, pero para que se vea un poco y se recuerde el procedimiento de obtención de puntos exactos de esa circunferencia convertida mediante cónica en una elipse. También podemos coger este extremo y unirlo con el B y el opuesto con el 2, o este extremo unirlo con el A y el opuesto con el 1, etc. Aquí, por ejemplo, vamos a hacerlo en un caso para que se vea. Por ejemplo, hemos hecho este extremo, este punto medio con el D y el opuesto con el 8. Y esa operación nos da este punto exacto de la curva. Pues este punto, que es el punto medio del 4, 6, que sería este, pues el punto medio lo uniríamos y tendríamos aquí este punto. De modo que todos esos puntos que hemos obtenido, que por ese procedimiento ya no lo repetimos, pero había que hacerlo de esta manera, sacamos un montón de puntos, sacamos 12 puntos de la curva. Ya simplemente sería dibujar la elipse correspondiente. Y aquí la tendríamos y podemos comprobar que esa elipse pasa por los puntos de corte de todas esas radiaciones de de parejas de rayos que concurren en puntos exactos de la circunferencia y por tanto aquí, al traducir los puntos exactos de la elipse. En esta figura tenemos el conjunto, hemos modificado la escala en la que se aprecia para que se puedan ver los dos elementos, la circunferencia traducida en una elipse aquí en perspectiva con los puntos del proceso anterior y luego el alzado y la planta de la figura que queremos representar. Lo primero ahora que vamos a hacer va a ser, como esta circunferencia que tenemos aquí es la que hemos dibujado aquí, pues hay que subir esa circunferencia a esta altura. Para ello, esta altura lo que hay que hacer es subir, o lo que vamos a hacer va a ser subir el cuadrilátero este que la envuelve, esa altura en cónica. Como este punto, que corresponde a este, está apoyado aquí en el plano del cuadro, esta altura la podemos subir directamente desde aquí en valor real. Ampliamos ligeramente la figura pues para que se vea un poco mejor el proceso. Por tanto, esta altura es la que queremos levantar por este punto que corresponde a este. Simplemente, ya digo, lo hacemos por valor real, puesto que está en el plano del cuadro. Una vez que le tenemos, fugaremos a f y a f' para tener las dos direcciones fundamentales que sean subir esta y subir esta a esa altura. No hay más que por este punto y por este subir líneas verticales y en el corte con las líneas anteriores nos permite hacer un cuadrilátero, que sería este, que corresponde a el que tenemos aquí, este de aquí, un cuadrado, pero a esta altura. Una vez que tenemos ese cuadrilátero, aplicamos los puntos estos que teníamos aquí y podemos seguir el procedimiento anterior. Nosotros directamente hemos dibujado la curva. Sabemos que es una curva tangente a estas cuatro líneas. Este sí a este punto de tangencia que lo subiríamos aquí, este punto de tangencia aquí, este aquí y el de atrás aquí. Y luego, bueno, pues los puntos que tenemos, pues los podemos subir mediante rectas que pasen por ellos y al llegar líneas que lleguen a la línea de tierra, subir esta altura, fugar, etcétera, o bien repetir todo el proceso con este cuadrilátero representativo de este cuadrado a esta altura. Nosotros lo que hacemos es dibujar ya la curva y hacemos aquí las tangentes en estos extremos
para tener lo que sería la representación de ese cilindro y eliminamos los elementos que nos sobran de la misma. De modo que vemos que la parte inferior, vamos a ampliar esta parte inferior, pues lo que hemos hecho ha sido eliminar la parte posterior, puesto que este plano nos tapa, digamos, la parte de atrás de esa curva. Bien, una vez hecho eso, sigamos. Observamos un detalle. Nosotros ahora tendríamos que dibujar esta circunferencia de la parte inferior en este plano, para ser la representación de este elemento del que sale el cilindro de menor tamaño hacia la parte superior. Entonces, bueno, pues podemos o bien localizar este cuadrado, digamos, en la planta y subir desde los puntos obtenidos en la curva esta altura para tener esta curva, o bien vamos a hacer un detalle que, bueno, es en este caso los programas de CAD nos dan esta posibilidad. En general nosotros también podríamos hacer con dibujo convencional, que es ver la relación que existe entre este diámetro y este otro. Puesto que este punto, este centro, es el centro de una homotecia que relaciona esta circunferencia con esta, sus cónicas, dado que ambas están en el mismo plano, y el centro está a la misma separación respecto al plano del cuadro, sus dos cónicas serán homotéticas, en una homotecia de centro en este punto. Lo único que tenemos que ver es la razón de homotecia, que es simplemente la razón de los radios o diámetros entre estas dos circunferencias. Por eso vemos que este diámetro mide 24, que el de la parte superior mide 36, y entonces lo que haremos será dividir 24 entre 36, que da 0,66 periodo. Lo cual significa que si hallamos el centro de la circunferencia de aquí arriba, que corresponde a este punto, que sería el corte de las diagonales, y tomamos ese centro como centro de homotecia y aplicamos una homotecia de razón 0,66 a esta circunferencia, sacaríamos otra elipse que es semejante a esta y digamos que constituiría la perspectiva cónica de esta. La otra opción, ya digo, es hacer este cuadrado en este plano superior y seguir los procedimientos normales de obtención de una elipse cuando conocemos cuatro tangentes en los extremos de sus diámetros. Bien, pues una vez hecho eso, vamos a ampliar ligeramente, pues tendremos aquí que estas son las dos, esta es la diagonal, digamos la otra diagonal, este es el centro, hallaríamos las dos diagonales aquí de la circunferencia de arriba, y una vez que las tenemos, este punto de corte sería el centro de homotecia. Le aplicamos una homotecia a esta circunferencia y tendremos aquí esta otra, que como digo, son semejantes fruto de, digamos, esa proporción que existe entre los diámetros. Bien, una vez que tenemos eso, podemos continuar. Lo siguiente que tenemos que hacer es subir esta altura para tener esa misma elipse o circunferencia en este plano. Es decir, esta que acabamos de obtener hay que subirla a este plano. Para ello, como antes hemos dicho que o bien este cuadrado lo hacemos en la planta y subimos la altura, en fin, o bien lo que hemos hecho, aplicando esa homotecia, lo que podemos hacer es obtener el cuadrado aquí en este plano. Para ello vamos a hacer como este es el centro que corresponde a este punto, pues digamos, hacemos una paralela por aquí, una por aquí, a los lados fundamentales, es decir, fugamos a F y a F', y obtenemos ahí los 4 puntos, y hacemos ahora las 4 tangentes, vamos a ampliar para que se vea, repito el proceso para que se vea despacio, o sea que lo que hacemos es simplemente unimos el centro con cada uno de los puntos de fuga, que es como si hiciéramos paralelas a las direcciones fundamentales, alargamos y sacamos aquí este punto, este y este de aquí atrás. Y ahora por ellos trazamos paralelas, es decir, fugamos a F' y a F. Y de esta manera tenemos aquí las 4 tangentes que forman aquí este cuadrilátero, ampliamos de nuevo, que es este, que tenemos aquí, para que es el que envuelve a esa circunferencia. Estos puntos los podríamos eliminar porque son puntos de las operaciones anteriores que ahora mismo nos sobran. Pero bueno, para que se vea el proceso, esto sería lo que hemos hecho. Y ahora, una vez que tenemos esto, lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Pues sería bajar este cuadrilátero, bajarlo al plano del geometral. Para ello lo que haremos será prolongar los lados, llegar al borde, bajar, y estas líneas que tenemos, pues realizarlas paralelas a ellas en el plano geometral. Es decir, obsérvese que prolongamos, por ejemplo, esta línea, este lado, llegamos hasta aquí, vamos a limitar esto, bajamos verticalmente hasta aquí, y ahora por aquí hacemos paralela fugando a la fuga F. Y ahora ya por este punto bajaremos y tendremos este,
y por este punto bajaremos y tendremos este otro. Hacemos lo mismo con esta otra prolongación. Llegamos aquí, bajamos y desde este punto fugamos a la fuga de la parte izquierda. Hacemos lo mismo con las 4, es decir, llegar hasta el borde del plano superior, bajar y formamos ya lo que sería este que lo vamos a hacer en color rojo para que se diferencie, digamos, de lo que hemos hecho. Eliminamos todas las líneas, o sea que repito, lo que hemos hecho ha sido alargar cada línea, bajar y fugar, bajar y fugar. Y entonces tenemos aquí ya el cuadrilátero, que es este, ya digo, que nos queda de color rojo en la parte inferior. Vamos a marcarlo, ampliarlo ligeramente para que se vea. Sería este que hemos tenido aquí. Este sería el cuadrilátero, que es semejante, idéntico a este, pero bajado en el plano geometral. Este sería el cuadrilátero que envuelve a esta elipse que tenemos aquí, pero en la base, que no la necesitamos, no la necesitamos, pero nos es útil, ahora veremos por qué. Reducimos y venimos para acá. Obsérvese un detalle, que si nosotros vemos el alzado, esta curva que queremos dibujar, que es idéntica a esta, es esta misma curva, la queremos dibujar a una altura de 40, hemos medido 48,8 respecto al suelo, respecto al plano geometral. Luego entonces, este paralelogramo que tenemos aquí de color rojo, que es el que envuelve a esta pequeña central, ese hay que subirlo los 48,8 que nos marca el alzado. Para ello, pues es simplemente prolongamos hasta aquí, al llegar aquí subimos los 48,8, que sería esta medida, lo hacemos en línea de tierra y por tanto valor real, hemos prolongado el lado este del cuadrado rojo, por este extremo fugamos a F' y levantamos por estos dos puntos de la parte inferior, es decir, por los dos extremos, por este extremo y por este. Y tenemos ahí ese lado que sería equivalente a este de aquí abajo, pero ya a la altura de 44,8 que hemos visto antes en el alzado. Y ahora ya desde este punto volvemos a fugar al otro lado, o desde este mejor quizá, más cómodo, ya que este punto lo hemos levantado ya a la altura, y por el otro, y formamos aquí, digamos, este cuadrilátero, que sería este de aquí. Por tanto, este cuadrilátero que tenemos aquí de color rojo en la parte inferior, que es el que envuelve a una curva que no está dibujada correspondiente a esta, en la parte inferior, lo hemos subido ese cuadrilátero, los 48,8 de altura que marca el alzado, y lo tenemos aquí. Los 48,8 reales están prolongando esto, y al llegar aquí subimos los 48,8. Bien. Y ahora simplemente es dibujar aquí una elipse tangente a sus 4 lados y ya por cualquier procedimiento. Nosotros pues la hacemos de una manera directa y por no complicar y para ganar tiempo en la explicación. Una vez hecho eso, haremos tangente común a las dos circunferencias, que son elipses en este caso, digamos, interiores, y tendremos ahí ya eliminando. Aquí se puede ver que como estamos por debajo de la línea de horizonte, solamente vemos esta parte, la parte de atrás no la vemos. Entonces, obsérvese aquí que esta curva está por debajo de la línea de horizonte. Luego la estamos viendo desde abajo. Bien, una vez que tenemos eso, ya tenemos la parte esta realizada aquí. ¿Qué nos falta ahora? Pues vemos ahora en el alzado que tenemos que hacer en este mismo plano, es decir, en el plano de esta que acabamos de obtener, tenemos que dibujar una circunferencia de este diámetro, que coincide con el diámetro de la de abajo. Es decir, si tenemos aquí el paralelogramo de abajo, lo que es el cuadrilátero que corresponde a este cuadrado, ese cuadrado hay que subirlo a esta altura de 48,8. Pues entonces eso es lo que haremos ahora, aquí en esta figura, ampliamos pues para que se vea bien el proceso. Y entonces, desde este punto, ya tenemos subido los 48,8 y ahora pues vamos a eliminar las líneas para que podamos ver bien claro el proceso que vamos a hacer. Subimos aquí los 48,8, que viene hasta aquí, fugamos a esta fuga y ahora desde este punto levantaremos vertical y tendremos aquí el cuadrilátero este. Vamos a eliminar todavía. Tenemos esto, desde este punto trazaremos esto y desde este punto fugaremos a la otra fuga. Y este es el cuadrilátero, en el cual va a estar dibujada una circunferencia idéntica a esta e idéntica a esta, pero en ese plano. Y entonces, bueno, pues la dibujamos por cualquier procedimiento. Eliminamos las partes que nos sobran del dibujo que estamos haciendo y tendríamos aquí este disco que corresponde a este
igual a este subido al plano de, digamos, superior. A continuación, ¿qué nos queda? Este mismo disco, que lo tenemos aquí, que es subir esta altura, es decir, subir la total respecto a, digamos, respecto al plano de abajo. Y entonces ahora pues es repetir el proceso y, en fin, vamos, ya es una cosa sencilla. Subimos ahora obsérvese, los 58, estos 58 corresponden a este plano, y esos 58 han sido esta medida que hemos puesto aquí. Fugamos, formamos el cuadrilátero correspondiente según hemos visto, y ahí tendremos ya la curva, y ahora ya eliminamos las partes que nos sobran, y tendríamos ahí ya la perspectiva completa del conjunto buscado. Eliminamos todos los elementos que nos sobran, pues para dejar un poco la perspectiva, digamos, en su realización completa. Perdón. Y ahí la tendríamos. Este sería el resultado ampliado, evidentemente, de la perspectiva de ese conjunto. Observamos que el hecho de que la línea de horizonte quede por debajo de la altura total de la pieza hace que esto se deforme de una manera bastante ostensible y que esta parte, veamos la parte inferior de esta curva y esta sería la parte, perdón, esto sería la parte superior de esta curva y esto sería la parte interior. Digamos que esto y esto serían sumados una curva común, aunque están en distintos planos, lo cual hace que la deformación sea diferente. Pero dada la simetría respecto al plano, digamos, del horizonte, pues sí hay simetría también en su perspectiva. Y ahí tenemos, ya digo, el conjunto. Para terminar con este ejercicio, vamos a comentar un detalle. Nosotros antes hemos hecho los cuadrados que envuelven a las circunferencias formando 45 grados con el plano del cuadro. Pero vamos a ver que es más sencillo en general hacer los cuadrados poniéndolos con los lados paralelos al plano del cuadro, como los de aquí de la figura. Por tanto, el punto de fuga de estas dos direcciones es el punto principal P, y estas dos, al ser paralelos al plano del cuadro, conservan dicho paralelismo. Es otra forma de determinar las elipses representativas de estas circunferencias en cónica. El resto del problema de subir alturas, etc., es similar a lo que hemos explicado anteriormente, pero a efectos del trazado de esa elipse, pues puede ser también interés el conocer este otro método. Lo que hacemos es prolongar, posicionamos los elementos, el punto P, punto V, y prolongamos esos lados hasta cortar al plano del cuadro en este punto y en este. Esos puntos los localizamos aquí en la línea de tierra, tomamos con el centro este radio y la localizamos aquí en la parte de la perspectiva. Una vez que tenemos hecho eso, estos dos puntos los unimos con P, que equivale a trazar la perspectiva cónica de estas dos rectas perpendiculares al plano del cuadro. Hallamos el métrico asociado a esta fuga, que sería hacer este arco de centro en la fuga y radio hasta V. Ese métrico se le llama punto de distancia y lo solemos representar con la letra delta. Bien, una vez que tenemos eso, podemos, para hallar este punto, que se encuentra su cónica en esta línea, en la cónica de esa línea, que es esta, entonces trazamos una línea aquí a 45 grados que equivale a una paralela a esta recta. Como podemos ver, esta línea va a 45 grados y esta también va a 45 grados. Determinamos este punto y lo localizamos aquí en la línea de tierra. Este punto le llamamos 1 y hacemos esta circunferencia de centro en este punto P y radio P1 y tendríamos esto hacia la izquierda, que es este. Por tanto, ahí tendríamos el punto 1 de esa figura correspondiente. Una vez que tenemos eso, vamos a localizar el punto delta aquí en la línea del horizonte. Para ello, hacemos esta circunferencia de radio P delta, que es igual a PV, como se puede ver, al ser este ángulo 45 grados. Esta distancia la llevamos desde P hacia la derecha y tenemos ahí el delta. Desde el punto 1 iremos al delta mediante una recta y en su corte con esta otra tendremos este punto que es la cónica de este. A continuación podemos ver que nosotros ahora ya a partir de este punto sobre esta línea queremos llevar una distancia que corresponde al lado del cuadrado, que es este. Bien, pues como tenemos el métrico y hemos proyectado el punto sobre la línea de tierra, desde el punto 1 llevamos esta medida, que es simplemente tomar este radio, de centro aquí este radio, y esa circunferencia hacer centro aquí para trasladar, en definitiva, es una forma de trasladar esta longitud desde aquí. Tenemos este punto y una vez que tenemos este punto, lo vamos a unir con el delta. Y en el corte, con la recta esta perpendicular que fugaba al punto P, determinamos este punto, que es la cónica de este.
Una vez que hemos hecho eso, como vemos que estos dos lados son paralelos al plano del cuadro, conservan su paralelismo. Son las únicas rectas que no tienen punto de fuga o lo tienen en el infinito. Y ahora ya simplemente pues localizamos los puntos B y C del lado del cuadrado, que serían este y este, y ahora por esos puntos haremos paralelas a la línea de tierra y limitaremos, digamos, la figura aquí, y tendremos aquí ya el paralelogramo, que en este caso es un cuadrilátero, representativo de la perspectiva cónica de este cuadrado. Y ahora ya, a partir de ahí, podemos por cualquier método dibujar la elipse representativa de esa circunferencia. ¿Que queremos levantar esta circunferencia a una cierta altura? Pues prolongamos hasta aquí, subimos, fugamos, es decir, subimos este cuadrilátero, esa altura, y como se puede ver, el número de líneas de este proceso es más pequeño. Pensaréis, ¿y por qué no se ha explicado esto desde el principio? Pues porque es interesante que se conozca el otro método, porque a veces para sacar puntos o en posiciones en las que no, en fin, nos podamos ver comprometidos a dibujar circunferencias envueltas por figuras o por elementos rectos, con los ángulos, digamos, variables respecto al plano del cuadro, pues puede tener interés el conocer el otro método. Este sería un método pues que en principio a nivel de líneas auxiliares puede ser un poquitín menor, aunque a efectos de las curvas, de los puntos de la curva, el método pues sería el mismo si lo tenemos que hacer por puntos, evidentemente. O sea que ahí no va a haber grandes diferencias. Lo único que no habrá fuga, no hay más que una fuga, que es el punto principal. Se haga por un procedimiento, se haga por otro, la perspectiva cónica de esta circunferencia tiene que ser la misma.